Cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Arce del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y expongo la pedagogía crítica de Paulo Freire. Primero, contextualicemos un poco en el concepto de pedagogía crítica. Este es un enfoque pedagógico que busca crear un ambiente crítico y reflexivo en donde los estudiantes puedan cuestionar y desafiar las estructuras sociales y culturales dominantes. Esta teoría educativa se enfoca en la transformación social y en la justicia social y trata de fomentar la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje a través del diálogo, el debate y la reflexión. La pedagogía crítica también se basa en el pensamiento crítico y en la conciencia crítica y busca instigar la reflexión y la acción en la sociedad para crear un mundo justo y equitativo. Ahora hablemos específicamente de la pedagogía de Paulo Freire. Primero que todo, Paulo Freire es uno de los principales exponentes de la pedagogía crítica y es conocido como el padre de la educación popular. En su libro Pedagogía del oprimido, Freire desarrolla una teoría educativa que se enfoca en el empoderamiento de los estudiantes a través de la educación y en la lucha de la opresión y la desigualdad social. Freire habló de la pedagogía crítica porque consideraba que la educación tradicional es opresiva y limitaba la capacidad de los estudiantes para pensar y actuar de manera crítica. Según Freire, el modelo educativo tradicional reproduce una sociedad jerárquica donde el alumno es considerado como una vasija vacía que el maestro debe llenar de conocimientos. Este enfoque de enseñanza es autoritario y limita la capacidad de los estudiantes para participar activamente en su aprendizaje. La pedagogía crítica, según Freire, busca fomentar la participación activa de los estudiantes en el proceso educativo como agentes de cambio para transformar la sociedad. Freire creía que la educación debía ser un proceso libertador que permitiera a los estudiantes reflexionar críticamente sobre su propia realidad y sobre la realidad social que los rodeaba. De este modo, los estudiantes pueden desarrollar la conciencia crítica que se necesita para luchar contra la opresión, la injusticia y la desigualdad. Ahora, identifiquemos el rol que tiene el estudiante en este tipo de pedagogía. Primero, las diferentes vivencias de los estudiantes deben ser instruidos y no deben ser observados solo como un montón de historia indiferente. Segundo, este debe tener la capacidad de definirse a sí mismo. Y por último, el estudiante debe estar presto a siempre cuestionar todo aquello que aprende. Debe ser partícipe de lo que ocurre a su alrededor. Por otro lado, analicemos el rol del maestro. El maestro es un inventor de medios. Estos medios deben favorecer la problematización del objeto que ha de ser descubierto y aprendido por los estudiantes. Como segunda instancia, el docente debe afrontar esta experiencia desde una pedagogía que no solo sea formativa, sino crítica. Y por último, el docente o el maestro debe conocer el contexto en que viven los estudiantes, el lenguaje y qué les ha llevado a la construcción de ese lenguaje para captar por qué dicen lo que dicen. Con base a esto, analicemos cómo se ha desarrollado la pedagogía crítica en Colombia. Colombia es un escenario de reconfiguración permanente donde se hace una lectura de contextos para poder aportar herramientas teóricas, trazar estrategias, concretar políticas y desarrollar prácticas pedagógicas para el compromiso crítico y la transformación social. La pedagogía crítica en Colombia se ha enfocado en las escuelas de sectores populares donde se ha buscado generar reflexión y formación en los derechos humanos, en la incorporación de la democracia, la convivencia y la ciudadanía, en las estrategias para la resolución de conflictos y en la población en condiciones de desplazamiento o discapacidad. ¿Y cómo se ha aplicado esto en el contexto colombiano? Según Piedad Ortega, 2014, en Colombia se sitúa un grupo de educadores
articulados al Consejo de Educación de Adultos de América Latina. Pero asimismo habla que hay poca institucionalización de la pedagogía crítica en las facultades de educación y que lo que se está haciendo es dar iniciativas que implican más una apuesta personal con poca sostenibilidad y fragmentación de comunidades académicas. Algunos investigadores colombianos critican que los maestros deben implementar una construcción de una visión ético-política en ellos mismos y en la resistencia a la visión de una escuela reproductora de los discursos y las prácticas sociales, y que esta debe ser dada por medio de una acción comunicativa y dialógica. Ana Cortés y Andrea Rativa expone que Colombia es un país que apuesta a la educación popular que se aplica en diferentes áreas, tales como la alfabetización, la cultura, el arte, la comunicación, el medio ambiente, los derechos humanos, en diferentes sectores sociales, con los campesinos, indígenas, mujeres, pobladores barriales, sindicatos, entre otros. Conclusiones. La pedagogía crítica ha ayudado a despertar del abismo en que se ha encontrado la educación tradicional y renovarla a un nuevo pensar, a una nueva forma de crear conocimiento y permitir al estudiante ser libre a favor de sus saberes, siempre buscando la equidad social y en contra de las injusticias sociales. Aunque en Colombia su crecimiento ha ido a grandes pasos, todavía es necesario seguir transmitiendo y transformando la forma en cómo nos educamos y somos educados. Referencias.